En Argentina son días bastante dramáticos desde el punto de vista político por una ruptura cada vez más evidente entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A ver, se trata de, como dijo María, de una situación realmente muy delicada, pero muy delicada, que explota, viene ya como sumando presión desde la asunción de este gobierno, pero explota a partir de las diferencias que hay entre uno y otro respecto de cómo o de sí acordar con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, nuestra primera conexión no es ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, sino a quien podríamos definir como la tercera en discordia, que es Kristalina Georgieva, la titular, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Se podría decir que Georgieva, decíamos, era la tercera en discordia, y eso se manifestó la semana pasada cuando en el Congreso argentino se votó y se aprobó el acuerdo del gobierno encabezado por Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Resulta aprobado con 56 votos afirmativos. La forma en que se dividieron los votos en el Parlamento argentino es muy sugestiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votos fue de la oposición de centro-derecha, que votó casi unánimemente a favor del acuerdo. Y esto así lo fundamentaba uno de sus diputados. Nadie piense que las reformas que necesita nuestra economía se van a lograr si no hay consenso de oficialismo-oposición. Tienen que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radicalmente de estos 2 años. Ahora, paradójicamente, así como la oposición votó unida, el oficialismo votó dividido. Por un lado, la mayoría votó de los legisladores por la propuesta del presidente, pero una minoría bastante numerosa y ruidosa votó en contra, y ellos respondían nada más y nada menos que a la vicepresidenta de la Nación. Y esto justamente, Ernesto, nos lleva a nuestra próxima conexión, que es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es diputado nacional, es hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y era, hasta hace algunas semanas nada más, el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados. Cuando llega el momento de debatir el acuerdo con el Fondo Monetario, poco antes, Máximo Kirchner renuncia a conducir el bloque oficialista justamente para no tener que aprobar el acuerdo. Cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro. Esto lo decía en una marcha del aniversario del jueves del 24 de marzo, que es un aniversario del golpe de Estado en la Argentina. Y lo que pasa es que habían sido muy públicas los señalamientos que había venido haciendo Máximo Kirchner en contra del Fondo Monetario Internacional en la previa al acuerdo alcanzado por el gobierno. Que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas, y de cómo expresamos nuestra diferencia, yo quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Esta es una de las críticas que le hacía Máximo Kirchner al acuerdo, que es el plazo para el repago, pero tuvo otras. Háganse cargo de que financiaron la campaña de Macri y a la cola a esperar primero los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. Para eso lo votaron. El acuerdo había sido conseguido durante el gobierno de centro-derecha, el primer préstamo de Mauricio Macri, a eso se refería Máximo. Bueno, pero finalmente él y todos los integrantes de la Cámpora y los diputados y senadores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner terminaron votando en contra. Nuestra tercera conexión justamente es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Alguien que no conozca la Argentina podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? El presidente logró lo que quería y dejó a la vicepresidenta en minoría. Bueno, eso sería si la política argentina fuera normal, pero la verdad que la vicepresidenta, al menos hasta ahora, ha sido mucho más poderosa que el presidente. De hecho, el presidente es presidente porque curiosamente lo eligió la vicepresidenta. Ella dijo, quiero que Alberto Fernández sea mi candidato. Escuchen cómo lo dijo. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Muy bien, pero desde que empezó el gobierno hizo crítica tras crítica contra su propio gobierno. Todos aquellos que tengan miedo. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Las cosas están tan duras que no se hablan entre sí. Hace muy poquito hubo un ataque a pedradas contra el Congreso de la Nación. La vicepresidenta denunció que fue un ataque contra su oficina y pidió que el presidente lo repudiara. El presidente le mandó un mensaje
y la vicepresidenta no le contestó, a tal punto que la misma vocera del presidente lo admitió de esta manera. El presidente se comunicó sin tener respuesta con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado. Bien, y vamos a ir a nuestra próxima conexión porque finalmente la pregunta es, ¿y el presidente Alberto Fernández en el medio de esta disputa qué está diciendo? Bueno, Alberto Fernández dio un reportaje admitiendo que a él le hubiese gustado contar con el acompañamiento del bloque al que responden Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para el acuerdo con el Fondo Monetario. Es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas. Yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y bueno, esperaba que las decisiones me acompañen, pero no todos me acompañaban. También habló el presidente acerca de algo bastante obvio, pero que necesita ser dicho, que es quien toma las decisiones finalmente y quien conduce es el presidente. Yo escucho a todos. Pero la verdad es que el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Y eso yo creo que hay que entenderlo. Así funciona la República de Argentina. Tienen que entender que las decisiones las tomo yo. El problema es que las diferencias puntualizamos sobre una muy grande, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, pero hay un montón de otras diferencias respecto a la orientación de la política económica, que según la perspectiva de Cristina Kirchner es demasiado moderada o demasiado pro Fondo Monetario la política de Alberto Fernández, y Alberto Fernández cree que la vicepresidenta empuja políticas que son demasiado radicalizadas, ¿no? La última conexión es el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que es el líder de la coalición opositora de centro-derecha, que se fue bastante mal del gobierno, pero ahora, con la inflación que hay en la Argentina, más la crisis política que hay dentro del gobierno, se ilusiona con que él o alguien de su coalición llegue al poder en el 2023. Esta semana habló Macri y dijo esto. Seguramente vamos a volver al poder en el 23. Claramente íbamos en el rumbo correcto. Ese 11 de agosto fallé en la capacidad de explicar a la gente que volver atrás era un error, que iba a ser muy dañino. Bien, veremos cómo termina esta historia, ¿no? Pero vemos dos ex vicepresidentes, tanto Cristina Fernández de Kirchner, que ejerció 8 años la presidencia antes de ser ahora vicepresidenta, como Mauricio Macri, todavía siendo muy protagonista de una discusión política en la Argentina que no sabemos cómo va a terminar. Subrayemos que es una crisis de altísima magnitud y de muchísima tensión en un momento muy duro, sobre todo en términos inflacionarios. Nos vamos.